Dios los bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 31 de agosto 2021. Señales de vida es nuestra serie. Estamos en el devocional número 4. Señal de gracia. Basados en Juan 2, 1 al 11 por última vez. Este milagro mereció que estudiáramos varios devocionales porque es el milagro que da origen al nombre de la serie, Señales de vida, porque es en este milagro, por cierto, el primer milagro que realizó el Señor Jesucristo, en donde Juan dice, este principio de señales hizo Jesús, es decir, se le llama a los milagros señales, y por eso llamamos a estos señales de vida, aunque hoy el devocional en particular se llama señal de gracia. Es extraordinario ver al Señor Jesús actuar en una circunstancia tan particular y llenar de gracia a unos enamorados en problemas, y a toda su familia y a la comunidad entera, porque estaban ahí en una fiesta. Antes de pasar a otro milagro y encontrar señales de vida en ese otro milagro, necesitamos terminar esta reflexión exaltando la gracia de Dios mostrada en esta ocasión. Recordemos la historia donde surge esta primera señal del Señor, pero ahora leamos el pasaje en una versión distinta. Dice así esta versión. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para usar en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Esta es la versión del lenguaje actual. Ayer aprendimos que con, ayer aprendimos que con Jesús nuestra vida es transformada. Con Jesús experimentamos una vida superior. Con Jesús vivimos a contracorriente y con Jesús vivimos la vida como una fiesta de esperanza, fe y amor. También dijimos que la vida en Cristo es el mejor vino de nuestra fiesta en la vida. Ahora vayamos a una serie de enseñanzas más que nos tiene el milagro, que era inevitable. No podía yo pasar a otro milagro sin que entendiéramos esto, que es parte del meollo de la enseñanza. Digámoslo a través de estas declaraciones. En primer lugar, hagamos lo que nos corresponde. En la vida de los seres humanos debemos ser lo que nos corresponde. Vamos a hablar de la gracia del Señor, pero necesitamos entender que debemos hacer lo que nos corresponde. Le dijo Jesús a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, aunque esta versión dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿O qué tiene que ver esto contigo y conmigo, mujer? Le dijo. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor con esta respuesta a María? Seguramente tiene que ver con la realidad de su misión, ya lo dijimos, pero aún no era el tiempo de resolver el problema básico de la raza humana. El problema básico de la raza humana era el pecado, su condenación. Jesús vino a eso, a resolver ese problema muriendo en la cruz por nosotros. Pero el Señor, ¿por qué da esta respuesta a María? El Señor no niega responder la necesidad, ya lo vimos en el primer devocional. De hecho, finalmente hace algo para solucionar el problema aquel del que María le habló y aprovecha la oportunidad para una gran enseñanza, pero deja claro una cosa. Me parece que deja en claro una cosa. Él no estaba entre nosotros para resolver aquello que nosotros debemos resolver por nosotros mismos, pero sí estaba aquí para realizar la obra que solo Él y solo Él puede hacer, nuestra salvación. No sé si estoy hablando claro. Él no había venido a la tierra para resolver todas las cosas, todos los detalles de nuestra vida. Estaba aquí para resolver el problema fundamental, ese que nosotros no podíamos resolver. Pensemos realistamente. Usted y yo, ¿qué hubiéramos contestado? Si María, nuestra mamá o quien sea que de la fiesta nos hubiera dicho, oigan, no tienen vino, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Y a mí qué? ¿Por qué no prepararon más vino?
O tal vez sencillamente nos hubiéramos cruzado de brazos para ver cómo aquellos despistados resolvían el problema. Es más, tal vez alguna vez alguien nos dijo algo así y no hicimos nada al respecto porque no tenemos el poder para hacer nada. Pero ahora bien, al Señor le interesa el matrimonio de estos jóvenes, le interesa la familia, le interesa la gente. Eso está claro. De hecho, este problema de despensa familiar fue resuelto por él y se convirtió en el primer milagro de su ministerio. Pero en su declaración al respecto nos deja una gran enseñanza muy práctica e importante. Para no darle rodeos al asunto, digámoslo de una vez. Hagamos lo que nos corresponde. Los seres humanos debemos ser lo que nos corresponde. Digámoslo claro. Preparemos suficiente vino para nuestra fiesta familiar, ¿no? Si te vas a casar, prepara bien lo que vas a hacer. El Señor se encarga de nuestra salvación y de todo aquello que nosotros no somos capaces de realizar, pero nos ha dado capacidad para realizar lo que tenemos que hacer nosotros. El Señor destruyó a David, lo digo cada rato, perdón, destruyó a Goliat, perdón, no David. El Señor destruyó a Goliat, pero David tuvo que lanzar la piedra. Es decir, hay algo que debemos ser nosotros. Me parece que aquí Jesús está diciendo eso a María, o está diciendo eso a los que lo rodean. Está diciendo eso para que después que cuando Juan escribe el milagro lo supiéramos todos nosotros. Había algo que Jesús había venido a hacer y que solo él podía hacer, que no era solucionar problemas de vino en una fiesta. Él lo hace de todas maneras para enseñarnos algo, pero con esa respuesta María nos deja en claro eso. Por eso la primera enseñanza es esta: hagamos lo que nos corresponde. No vaya a ser que usted está soltero y la próxima vez que se va a casar, dice, la próxima vez que perdón, cuando se vaya a casar, va a decir, no preparemos nada porque el Señor está con nosotros y te aseguro que si falta, Él lo va a proveer. No, hagamos lo que nos corresponde. En esa ocasión el Señor lo hizo así para dar una enseñanza, pero debemos hacer lo que nos corresponde. De repente le pedimos al Señor, Señor, mira a mi esposa, transfórmala. ¿Sabe qué nos diría el Señor? Si se nos apareciera, nos diría, pues transfórmala tú, para eso eres su esposo. Yo la puse contigo para que tu amor, tu respeto, tu consideración la transformara. Y te va la esposa, ¿no? Con el Señor, Señor, mi esposo no sirve para nada, es un bueno para nada, mira que es bien renegado, bien enojón. Tal vez Dios nos diría, pues transfórmalo tú, le diría a la mujer. Es decir, hay cosas que nos corresponde hacer. Segunda enseñanza, reconozcamos nuestra insuficiencia. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba, hasta el tope. Ya explicamos que es muy tradicional decir que el agua de esas tinajas se convirtió en vino. Es bastante poco probable que sea así, porque la palabra sacada ahora no se refiere a sacar de una tinaja, sino sacar de un pozo, pero muchas personas piensan así. Además, eran tinajas para la limpieza, tinajas usadas en los rituales de limpieza. Los judíos nunca hubieran bebido un vino que hubiese sido puesto ahí en ese lugar. Aún en nuestra época nos resultaría difícil beber de un vino sacado de la tinaja de limpieza, ¿no es cierto?, de un patio. Sin embargo, nos surge una pregunta: ¿para qué hizo que llenaran las tinajas entonces? De ahí muchas personas dicen, no, tuvo que ser que se convirtieron en vino esas tinajas, o si no, ¿para qué las llenaron? Porque recuérdese lo que dijimos en el primer devocional, eran 6, usted no sabía que eran 6 y no le importaba saber cuántas eran, pero Juan nos dice que eran 6, porque queremos entender que el 6, digo, el 6 entre los judíos es el número imperfecto. Quiere darnos a entender, quiere darnos un mensaje en clave diciéndonos esos rituales religiosos que tienen que ver con la limpieza, la pureza, que los fariseos piensan que tienen que ver con la pureza del alma también, aunque es pureza de los pies y de las manos, pero ellos piensan que es algo espiritual también. Esos rituales religiosos no causan nada, no funcionan, no realizan las cosas que dicen algunos que deben realizar. Y eran 6 que habla de lo imperfecto. Y me parece que el Señor está queriendo decirles a los que leemos ese milagro que sí debemos hacer lo que nos corresponde, pero debemos entender nuestra limitación. Es la razón, me parece, por la que el Señor Jesucristo realiza este milagro y por la que Juan nos explica incluso con detalle cuántas tinajas eran. Aunque debemos hacer lo que nos corresponde, necesitamos reconocer que no es suficiente. Hermanos, amigos queridos, con todo respeto lo digo para su religión y para mi religión. Los rituales que podamos realizar en relación a nuestra religión no son suficientes. Lo que hagamos nosotros no es suficiente. El día de hoy hay un boom del humanismo, un boom en la religión, en la fe cristiana también, en los movimientos cristianos también, el boom del empoderamiento, el boom de hay un milagro en tu boca, tú puedes, decláralo, demándalo, decrétalo. Palabras como esas que atribuyen al ser humano el poder.
Le digo una cosa, no tenemos poder en la boca para hacer milagros. No tenemos empoderamiento alguno para hacer milagros. No, no va a suceder milagros porque los declaramos. Eso es mentira, eso no está en la Biblia. Y si alguno está molesto porque estoy diciendo esto, porque le han enseñado eso, pues un día, si quiere usted, platicamos un buen rato y buscamos en la Escritura, en la palabra del Señor, y demostraremos eso. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne y le suplicó a Dios 3 veces, se refiere a 3 periodos grandes en su vida, que le quitara el aguijón, y el Señor no le quitó el aguijón. Uno diría, bueno, ¿por qué no se declaró sano? ¿Por qué no dijo, me declaro sano del aguijón? Aguijón, no estás más, ato al aguijón, lo mato, lo destruyo, lo mando. No dijo eso Pablo. Se aguantó su aguijón toda su vida, porque Dios le dijo, bástate mi gracia. No se lo quitó, no le quitó el aguijón. Sí, si de veras nos pudiéramos declarar cosas, suceder, y las cosas sucederían, muchos de los apóstoles hubieran hecho cosas así y no hicieron, ni uno solo hizo una declaración de ese tipo. No, no somos suficientes para realizar milagros ni para experimentar la salvación por nosotros mismos. Sí debemos hacer lo que nos toca, sí debemos resolver las cosas que nos corresponde hacer, pero además de eso debemos reconocer nuestra insuficiencia. Nuestros esfuerzos son necesarios, debemos ser responsables de hacer lo que nos toca. No, no, no podemos permanecer pasivos en nuestra experiencia matrimonial, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestra relación con los hijos, nuestra relación con los padres, pero debemos también tener bien claro que aún llenando hasta el tope nuestras obras, como se llenaron hasta el tope las tinajas, hay algo más que debe venir a completar nuestra obra, y esto es la intervención de Dios. Nosotros mismos no podemos hacerlo. Ni los soldados de Gedeón, los 300 soldados de Gedeón pudieron haber destruido solos a los madianitas, ni todo el pueblo hebreo pudo haber destruido la ciudad de Jericó. Fue por Dios, pero ellos hicieron lo que les tocaba, lo que Dios les dijo que hicieran. La siguiente enseñanza nos confronta con esta verdad de una manera clara y contundente, pero por ahora concluyamos diciendo que debemos desechar la soberbia de creer que podemos por nosotros mismos solos. No es verdad. Hagamos lo que nos toca, pero reconozcamos nuestra insuficiencia. Y en tercer lugar, busquemos la suficiencia del Señor. Aunque la tradición era servir el buen vino primero y dar el de menor calidad después, cuando ya no notaran que era de menor calidad, en esa boda el vino que vino después fue el mejor. ¿De dónde salió este vino tan extraordinario? De lo profundo del pozo, y fue sacado con el recipiente número 7. Eran 6 tinajas, lo imperfecto de la religión. Y hay un séptimo recipiente que significa Jesús. Él es nuestra suficiencia. Recordemos eso. En esta señal, como le llama Juan, se representa a Cristo mismo en ese cántaro, unos 4 galones tal vez, en ese cántaro que vuelve a sumergirse y luego surge de nuevo. Y ahora lo que contiene no es agua, sino es vino, que después se enteran de eso. Algunos piensan que incluso la primera oración gramatical que aparece en el milagro dice al tercer día. Algunos piensan que incluso eso del tercer día es un símbolo que nos quiere ayudar a entender que se trata de Señor Jesucristo, porque recuerdan, Él resucitó al tercer día. Yo no sé, no estoy seguro si fue la intención de Juan hacerlo así, pero me resulta interesante. Pero de cualquier manera, la enseñanza sí es clara y debemos buscar la suficiencia del Señor en nuestra vida. El vino material resultó del agua del pozo que en el cántaro fue transformada, pero la provisión divina, el milagro, la señal vino del séptimo cántaro en persona, que es Jesús, porque Él es el 7 en nuestra vida. Él es el séptimo cántaro en nuestra vida. Recuerde, el número 7 representa lo perfecto, porque el 4 representa lo humano, el 3 representa lo divino, 4-3, el Dios hombre, Jesucristo, que, que, que suple todas nuestras necesidades. Debemos hacer lo que nos toca, pero debemos entender que somos insuficientes, pero debemos buscar la suficiencia en Él. Podemos decir que aunque eran despistados aquellos novios y su familia, desorganizados o tal vez pobres y no tuvieron suficiente vino, pero una cosa sí hicieron acertadamente. Invitaron a Jesús y con eso fue suficiente. Jesús fue su suficiencia. Jesús fue precisamente su suficiencia. Así que, hermanos míos, he aquí la enseñanza final de esta señal o este milagro. Hagamos lo que nos corresponde hacer. Esforcémonos por hacer lo que nos toca. Pero reconozcamos nuestra incapacidad e insuficiencia y entonces busquemos la suficiencia en el Señor. Clamemos a Él, creamos en Él, caminemos con Él. Y habrá milagros. Y agua se convertirá en vino, y tristeza se convertirá en alegría, y soledad en compañía, y debilidad en fuerza, en poder de Dios. Así es que sí, salud
bebamos el vino de la gracia de Dios y dejemos que Él sea suficiente en nuestra vida. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido, Señor, que en este tiempo de escasez, en este tiempo de dificultades, de debilidad, tú nos bendigas, dándonos fuerza para hacer lo que nos toca, pero también dándonos sabiduría para reconocer lo que no podemos. Y por supuesto, dándonos tu presencia, Señor, para que en ti podamos experimentar la suficiencia que viene de tu gracia. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Espero que este sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.